bidireccional. Entonces, esas PCs han empezado a buscar formas de conectarse y la primera forma de conectarse que han buscado ha sido lo que Unix ya hacía, conectarse a través de puertos. Y es que a través de puertos seriales o puertos paralelos han intentado hacerlo, pero lamentablemente no les acompañaba el sistema operativo. Entonces han tenido que buscar herramientas, crear herramientas que les permitan conectarse. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la herramienta? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la herramienta? ¿En qué deriva esa herramienta? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que conocen ahora que se maneja de esa manera? ¿Nada? ¿Ni idea? Se llamaba LabLink. Era un programa que dividía la pantalla en dos partes. Una computadora era una parte y la otra computadora era la otra. Y bueno, lo que ahora conocen como algo parecido a eso es Commander, Windows Commander, Total Commander, etcétera, etcétera. Esa ha sido la primera intención de conexión de dos computadoras para compartir información. Y luego existía Lantastic, que era otro software que permitía conectar más de dos máquinas ya, pero bajo ese esquema un poco limitado de una conexión a través de puertos. Y surge la invención de la tarjeta de red a través de Xerox. Vamos a ver ese video de Xerox en segundo tema. No, todavía no nos toca en esta parte, pero bueno, van a conocer al creador justamente de las redes Ethernet, que son las que manejamos actualmente, pero vamos a verlo en ese tema. Sin embargo, la creación de la tarjeta de red ha proporcionado el hecho de que ya no necesitábamos interfaces seriales o paralelas para conectarnos, sino ya teníamos un dispositivo que nos iba a conectar. Lo que nos faltaba ahora era el software. ¿Qué software podía utilizar esa infraestructura hardware para conectar máquinas? Y lo que se hace es trabajar con Novel Network. Novel Network crea un software que funcionaba bajo DOS o sobre DOS si quieren. Y esto permitía que podamos manejar el DOS por debajo y un software llamado Novel Network, y que permitía hacer que se creen volúmenes de información. Si uno tenía una carpeta de WordPerfect, un procesador de textos, esa carpeta se compartía a los demás en la red por una unidad, por ejemplo, llamada Z. Y si teníamos una planilla electrónica, se compartía por una unidad llamada X. Si teníamos un juego como Sokoban o Pac-Man, se compartía por una unidad llamada Y. De tal forma que las máquinas, las clientes que estaban conectadas físicamente con tarjetas de red a esa máquina servidora, lo único que tenían que hacer es, sobre su sistema operativo de OS, hacer correr un programita llamado ipx.com. A través de eso ya tenían acceso a las unidades, colocaban Z2 puntos, Enter, y ya estaban en el servidor. Entonces, ese ha sido un gran avance para que, bajo un esquema de OS, que es un sistema operativo monotarea, pueda manejarse un esquema distribuido o una red. Esto ha sido, les había comentado, bien aprovechado por Microsoft, que ha permitido que utilice ese esquema, pero cree su propio software bajo DOS, bueno, sobre DOS, perdón, qué cosa sobre DOS, y que permita hacer lo mismo sin necesidad de un servidor. ¿Cómo se llamaban esas redes? ¿Cómo se llaman esas redes que no precisan un servidor? Vamos, alguien tiene que haber recordar esa parte. Para par. Para par, exactamente. Gracias, Génesis. Peer-to-peer. Para par son las redes que ha creado Microsoft. Este concepto es interesante porque todas las máquinas actúan en igual papel. Ninguna es más que la otra, no importa sus características hardware. Todas actúan para par. Y este esquema ha sido interesante. Sobre DOS se corría un programa llamado win.com, que en la práctica era una aplicación que permitía ejecutar formato gráfico, utilizar ratón, manejar ventanas, puntero, menúes, diálogos, etcétera, etcétera. Pero corría sobre DOS. No era un sistema operativo en sí, era un programa, una aplicación. Y es que así ha avanzado hasta la versión 3.11, más o menos, desde Windows 1, digamos, hasta la 3.11 y luego, bueno, en realidad, de Windows de 1 hasta la 3.0
solo era para la PC. ¿Está bien? Solo era para la PC. La versión 3.11 ha incorporado elementos de red, que ha aprovechado la estructura que ya tenía establecido Novel Network. Y luego esta red se ha popularizado y en sus versiones Windows 95, 98, Millennium Edition, han considerado Microsoft que ya no necesitaba de DOS y ha conjuncionado el DOS junto con su aplicación Windows y ha creado un nuevo sistema operativo llamado Windows. Sin embargo, si ustedes han podido ver la materia de sistemas operativos, se han de dar cuenta que aún Windows XP sigue manejando DOS por debajo. Entonces, es muy probable que Windows Vista 7, 8 y 10 también lo hagan. Pero bueno, está enmascarado y tampoco importa mucho. El detalle es que ya tenemos un sistema operativo que está utilizándose en red, ya específicamente para red. Novel Network estaba adaptando DOS, mientras que Windows ya maneja un esquema en red. También Windows, en esta época, entiende que el esquema que Unix utilizaba y que Novel Network utilizaba eran buenos, y el par a par era otra forma de hacerlo. ¿Cuál era el esquema que utilizaban Unix y Novel Network? Si Windows incorpora peer-to-peer o par a par, ¿cómo se llamaba el otro esquema? ¿Un servidor? Basado en servidor, exactamente, server-based. Eran basados en servidor. Y Windows retoma la idea y vuelve a sacar un esquema de red basado en servidor. Y es que ahora, por esa razón, tenemos aplicaciones o sistemas operativos Windows para server y aplicaciones Windows o sistema operativo Windows para cliente. Tenemos Windows Server versiones X, Windows Cliente versiones hasta el 10. Y eso nos permite manejar un esquema donde ahora tenemos un paradigma cliente-servidor. Entonces, Windows puede funcionar en par a par o puede funcionar en un esquema basado en servidor. El protocolo que manejaba Microsoft para hacer que funcione esto era diferente al de Novel Network. De Novel Network se manejaba el IPX.com. ¿Cómo se llamaba el protocolo de Windows? ¿Cómo se llama el protocolo de Windows? NetBEUI. Este protocolo ha estado mucho tiempo funcionando todavía en Windows y se ha resistido a cambiar. Una vez que se incorpora NetBEUI y empieza a funcionar Windows, las otras empresas hacen el mismo trabajo. No significa que Microsoft haya sido el inventor de esto. Las otras empresas empiezan a hacer su propio esfuerzo. Novel Network continúa con sus redes, Windows con sus redes a nivel de Microsoft, Apple Macintosh maneja una red llamada Apple Talk, Xerox sigue manejando su red, la básica. IBM maneja un esquema basado llamado SNA. En la siguiente clase ya vamos a revisar un poco mejor esto. Van a darse cuenta ahí de las diferencias. Entonces, cada uno empieza a crear islas. Cada uno empieza a crear su hardware y su software. De tal manera que no se podían comunicar unos con otros. ¿Qué ocurre? Tenemos una presentación. ¿Dónde están? Ustedes tienen abierto. Se llama Historia de Internet. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Este es un documento que está publicado ahí y me gusta mucho, no le he quitado nada, hay muchas cosas que no nos interesan, pero habla un poco de la historia, no tanto del aspecto de las redes de PCs, sino de las redes de manera general con mainframes en esa época. Entonces estamos hablando del 60, porque las PCs empiezan en los 80 y las redes empiezan a aparecer a partir de Windows 3.11, más o menos debe ser casi finalizando, antes de finalizar los 90, antes de finalizar los 80, perdón. Entonces, hay un primer artículo que trata sobre un elemento muy importante que ha dado pie a que las redes funcionen. Se llama conmutación de paquetes. ¿Alguien me puede explicar qué significa? Conmutación de paquetes.
Para que tengan una idea clara, cuando utilizamos teléfono fijo, los que tengan teléfono fijo en su casa, ¿qué tipo de conmutación se utiliza? Vamos, electrónicos, deberían tener una buena idea de esto. Tal vez los informáticos y de sistemas no. ¿Qué tipo de conmutación se utiliza en la telefonía? Circuitos. La conmutación se llama conmutación de circuitos. Y eso significa que desde su casa ustedes levantan el teléfono y hay un cable, un par de hilos de cobre, que va a ir a un armario cada 4 manzanos y después del armario va a ir a una central a través de ductos subterráneos y esa central va a comunicarse con otro teléfono al que ustedes quieren llamar. En la práctica está cerrando un circuito, está generando el interruptor, lo está poniendo encendido para que la conexión punto a punto se establezca. Eso es conmutación de circuitos. Para hacer redes sobre lo mismo, necesitaríamos desde nuestra casa estar conectados a alguna central de redes que nos conecte con otras máquinas de las redes. Es decir, necesitaríamos toda una circuitería por debajo de nuestros pies. Y eso es lo que se ha querido evitar, porque ya con los teléfonos tenemos una maraña de cables por debajo de nuestros pies que ya son obsoletos. Entonces, se ha inventado, Leonard, ha creado algo que se llama conmutación de paquetes, que no es otra cosa que buscar que tener una infraestructura armada de circuitos, si quieren, pero no totales, no completos, no de mí para todos, sino de mí para alguno, y ese otro va a ir a otro, y va a ir a otro, y va a ir a otro, y va a llegar al destino final. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con conmutación de paquetes? Se mandan paquetes de información y estos paquetes buscan el mejor camino para encontrar su destino. Mientras que conmutación de circuitos solo hay un camino, un circuito físico. ¿Está clara la diferencia? El 68, estamos hablando de más o menos la época de la Guerra Fría. ¿Alguien sabe lo que significa la Guerra Fría? ¿Y entre qué países se ha establecido? Fue entre Rusia y Estados Unidos, ingeniero. Ok, no es Rusia en realidad, es la Unión Soviética. Esa época era la Unión Soviética. Y empiezan a pelearse, entre comillas, tratando de ser el mejor. O sea, no ha habido una pelea, no ha habido una guerra como tal física, sino la guerra ha sido en tratar de ser el mejor. ¿Quién era el mejor de los dos? Y justamente en sus logros se puede destacar quién lanza el primer satélite. ¿Se acuerdan quién es? Unión Soviética. La Unión Soviética. ¿Cómo se llama el primer satélite? Sputnik. Sputnik. Justamente de ahí viene la vacuna. Es para hacer gala de que ellos han sido los primeros. El nombre de la vacuna contra el COVID rusa no es al azar. Es una forma de recordar al mundo quién ha lanzado por primera vez algo innovador y tecnológico. Claro que el satélite de Rusia, de la Unión Soviética, perdón, el Sputnik, no hacía más que decir aquí estoy. O sea, era bip, 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 dando vueltas alrededor del mundo. Era una forma de decir, hemos colocado algo ahí que nos manda señal. No hacía nada más. El primer satélite de Estados Unidos sí ha permitido comunicarse, un año después del Sputnik, pero ya le han ganado. Lo mismo pasa con la llegada a la Luna. ¿Quién llega primero a la Luna? Estados Unidos. ¿Quién la pisa por primera vez? Quien llega primero a la Luna es la Unión Soviética, pero quien la pisa por primera vez es Estados Unidos. Y aún de eso hay dudas. Han debido leer, ¿no? Han debido ver que aún hay dudas del alunizaje, que ha sido todo montado. Pero sin embargo, la Unión Soviética ha llegado primero a la Luna. No han llegado a pisarla, ¿sí? Entonces, esta Guerra Fría ha provocado un gran avance tecnológico. Pero principalmente la Guerra Fría, al estar compitiendo, ha generado de alguna manera un ánimo de estar a la defensiva. Entonces, Estados Unidos sabía que tenía comandos, este, oeste, norte, sur y el Pentágono, por ejemplo, y decía, ¿qué pasa si atacan el Pentágono? Voy a quedar indefenso, no voy a poder comunicarme con mis otros comandos de tal manera que pueda lanzar un contraataque. Entonces empieza a pensar en su defensa, así que crea un grupo, un proyecto, liderizado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, llamado ARPA.
el 68, si se fijan. Este proyecto ARPA pretendía que todas las computadoras mainframes que tenían aisladas, es decir, el Pentágono tenía todo su mundo, el Comando Sur todo su mundo, y que se comunicaban solamente por teléfono. La idea de Estados Unidos era que estén interconectadas, de tal manera que si una de ellas caía, las otras podían contraatacar, cualquiera de las N que tenía en su país. Entonces, este proyecto ARPA justamente impulsa la investigación para que alguien investigue y pueda interconectar sus equipos, considerando que los equipos que tenía no eran de la misma marca. Si ustedes recuerdan, les acabo de decir que cada uno ha creado una isla, ¿verdad? Entonces, existían islas. Claro que no eran de PCs, eran equipos tipo Unix que tenían terminales tontas. Existían otras marcas, como Altos, por ejemplo, estaba la Digital, había muchas marcas en la época. Y ARPANET es el proyecto que varias universidades, 4 universidades se adjudican. Y el 69 empiezan sus primeras pruebas. Esta que está aquí es anecdóticamente la primera prueba que han hecho. Fíjense que Kleinrock, que estaba en Stanford, la Universidad de Stanford, se quería comunicar con la Universidad de California. Y lo que hacen es crear una sesión remota. ¿Qué significa sesión remota? Que desde mi máquina yo puedo utilizar otra máquina, puedo acceder a otra máquina. Entonces, como el sistema operativo que imperaba en la época era Unix, Unix crea sesiones. Lo primero que se hace es colocar login, luego un usuario pide password, se coloca la contraseña y uno puede ingresar a su sesión. Esa es la idea. Entonces, seguimos la misma idea en la época. Y desde California escriben la L de login en su teclado. La L viaja por la red que habían establecido ellos y por teléfono ellos se están comunicando. Y le dice, ¿puedes ver la L? Es decir, en el monitor de Stanford aparece una L. Y Stanford le dice, sí, puedo ver la L. Luego, en California, escriben la O y le pregunta por teléfono, ¿puedes ver la O? Sí, puedo ver la O. Y luego escriben la G de login y el sistema se cuelga. Esta es la primera comunicación de redes a nivel mundial. Este vendría a ser el origen de lo que ahora conocemos como Internet y que estamos utilizando en este momento para dar la clase. Anecdótico, bastante interesante, lo que ha ocurrido entre estas universidades y su primera prueba. Seguramente ha habido muchas más pruebas, pero esta es una de las que ellos han publicado como el elemento inicial, el 69. Entonces, aparece el 70 más universidades que se integran al proyecto porque han visto algo interesante. El 71, fíjense la cantidad de máquinas que habían, y el 72 ya estaban en la costa este y en la costa oeste de Estados Unidos. O sea, por todo Estados Unidos, muchas universidades conectadas, probando el nuevo invento. El 73 se conecta hasta con Europa, con Londres. Aquí hay un esquema interesante. Este es justamente el que vamos a revisar en el tema siguiente. Este señor, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Este es el creador del término Ethernet, las redes que manejamos ahora. Se llama Robert o Bob Metcalfe. Y este es el primer esquema que ellos publican en un artículo llamándole Ethernet. Él y Gobbs, creo más el apellido. Son 2 personas, pero es el que está como autor principal. Esto es una computadora, algún tipo de controlador e interfase y un transceiver, que permite convertir este tipo de dispositivo para un cable. Y a este cable le llaman el Ether. Y muchas máquinas conectadas al Ether logran una red en el Ether, Ethernet. Entonces, aquí aparecen Robert Kahn y Bill Cerf con un protocolo llamado TCP, que permite hacer funcionar el TCP, o sea, ese esquema de esas redes que les he dicho de las universidades, basados en TCP. El 78, TCP generaba mucha carga para los enrutadores, así que
dividen la carga en dos protocolos, uno que le llaman IP y el otro que se llama TCP. Fíjense que estos dos nombres de los protocolos más importantes de esta invención son las que dan el nombre al conjunto de protocolos que actualmente lo conocemos como ¿qué? TCP/IP. TCP/IP es el protocolo que nos permite conectarnos ¿a dónde? ¿A dónde? A lo que llamamos Internet. Este es el protocolo que vamos a estudiar en extenso en la materia, TCP/IP. Fíjense que el 83, una vez que ha tenido éxito este proyecto, desde el 69, fíjense cuánto ha pasado. ARPANET se separa de MILNET, es decir, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos considera un éxito lo que han logrado y crea su propia red llamada MILNET y deja ARPANET para que se siga investigando. Si ellos no hacían eso, porque les correspondía, les pertenecía, solamente se hubiese creado MILNET y no hubiese existido lo que ahora conocemos como Internet. Ha sido bueno de su parte que este proyecto continúe. Luego ARPANET se ha llamado NSF y NSFNet ha manejado ya lo que vendría a ser un esquema ya no privado, sino más público. Se han querido manejar poder cambiar los protocolos TCP/IP a un estándar que estaba manejando en la época llamado OSI, no se ha podido. El 89 nace la web con Tim Berners-Lee. La web no es Internet. ¿Qué es la Internet? ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la web? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre Internet y web? Porque lamentablemente muchos lo confunden. ¿Nadie? ¿Ni idea? El Internet es la infraestructura, los fierros, los cables, los conectores, que se están interconectando, armando esa red de computadoras mundial. Y la web es un programa, una aplicación que se ejecuta sobre esa infraestructura. Lo mismo WhatsApp, lo mismo Facebook, lo mismo, no sé, alguna aplicación de música, digamos Spotify, y cualquier otro programa que no sea web. O sea, puede haber la parte web y que no sea web, pero todos están utilizando la infraestructura de red llamada Internet. ¿Está clara la diferencia? En el 94 se decide no cambiar a OSI. Vamos a hablar de OSI en la siguiente clase. Y aquí vemos un poco la evolución de Internet. Empieza a crecer exponencialmente. Hay una página interesante, si ustedes pueden revisar, pueden ver el mapa de Internet, pueden buscar, o simplemente skitter.com, y les va a dar un mapa en 3 dimensiones de cómo están conectadas. Se van a dar cuenta cuántos equipos están conectados al Internet, pero no van a ver su equipo. En Bolivia van a ver 2 o 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, y no los millones que pueden estar conectados. Aquí tenemos, a ver, cables submarinos que están conectando los continentes y que nos permiten generar esa interconexión entre continentes. De esto vamos a hablar en el tema 2. Aquí podemos ver un mapa como de calor, pero no es calor, que nos muestra la alta conectividad. Fíjense que en Bolivia la conectividad es pésima. No importa cuántos millones estemos conectados a Internet. En un mapa global, mundial, estamos muy pobres. Es más, Brasil, en el lado sudamericano. Estados Unidos, fíjense, que es la costa este. En realidad, sí, es la costa este, la que más se conecta. Europa, fíjense África, fíjense Asia, ¿no? Un mapa que nos muestra esto. Aquí tenemos ¿qué es esto? Cuando es más azul, hay más conectividad. O sea, cuanto más esté más oscuro. Bolivia está con un esquema muy claro. Este es importante. Este vendría a ser, ¿cuál sería la división geográfica
hablando de población de Internet o penetración de Internet. Fíjense, ¿qué sería Bolivia? Perderíamos mucho más territorio del que tenemos, ¿no? Brasil sería más grande. Estados Unidos se ha comido a Canadá prácticamente, y ahí podemos ver cómo se manejan estos esquemas de manera tal que el uso de Internet está creando otras fronteras. Bastante interesante el esquema. Y este otro es descargas promedio, la velocidad. Cuanto más claro, más cálido es el color, mejor. Cuanto más oscuro, ¿cómo se llaman los colores oscuros? Más fríos, menos velocidad. Estamos en menos velocidad, lamentablemente. Y vamos a explicar las razones y todo en nuestro tema. Existen dos videos. Vamos a ver uno. Ustedes pueden ver el de colaboración. Les voy a mostrar este otro. Con la idea de... Está hablando de la evolución histórica. Bueno, ustedes tienen el video para verlo con calma. Pero nos habla de cómo se ha ido comunicando el mundo. Primero han creado los símbolos, formas de comunicación para que se puedan entender. Se han creado las letras, las palabras, los libros, los textos. Se ha inventado el teléfono. Con el teléfono se ha inventado la radio, la televisión, el lanzamiento del satélite. Ahí está el satélite directamente. Entonces, formas de comunicación, distintas formas de comunicación. Ahí están las tarjetas perforadas, las primeras computadoras. Ahí está una terminal tonta y por atrás está una mainframe. Tenemos una PC, los disquetes, la tercera generación de computadoras. Y se ha ido avanzando en la comunicación. De tal manera que ahora tenemos dispositivos muy pequeños en la mano que hacen grandes cosas que antes eran inimaginables y nos permiten conectarnos con el mundo, tener una conexión muy amplia. Y no importa dónde estemos, podemos hacer nuestro trabajo. No solamente la nube nos va a servir para almacenar cosas, nos permite generar un esquema de tal manera que podamos seguir trabajando donde estemos y podamos seguir haciendo algo que no necesite una presencia física nuestra. Entonces, esto de romper los límites, como se llama de alguna manera este video, es importante entenderlo. Ahora estamos derivándonos en algo que se llama Internet de las Cosas, donde va a haber una alta conectividad de dispositivos que antes no pensaban que debían conectar. Vamos a poder entendernos con nuestro vehículo, con el refrigerador, con la lavadora, con el microondas. Y si nos colocan un chip, vamos a poder hacer que nuestro perro ladre, nuestro gato maulle, o de alguna manera poder saber dónde está quién, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos llegando a un mundo de integración total, donde no importa si está cableado o es inalámbrico, la conectividad es muy, muy alta. Y eso es lo que se releva en este video. La arquitectura de red sin límites, sin fronteras. ¿Ok? ¿Dudas? Ya nos hemos pasado tiempo. ¿Dudas? Voy a tomar lista. ¿Alguna duda? Esta clase introductoria, bueno, la he cortado un poco por el tiempo ayer. Es por eso que ahora no he tratado de repetir demasiado, sino tratar de aumentar cosas para que sea más